Bienvenidos a la sesión informativa sobre el subsidio para la estabilización del cuidado infantil. Me complace estar con ustedes este 30 de noviembre del 2021 para brindarle más información y responder las preguntas frecuentes sobre los subsidios para la estabilización. Hoy comentaremos el proceso del programa de subsidios tras la cuarta semana de funcionamiento. Describiremos brevemente las normas del subsidio y anunciaremos la extensión de la fecha límite para el primer trimestre. Luego responderemos algunas preguntas frecuentes. Actualización sobre la semana 4. Empecemos con una rápida actualización sobre lo ocurrido la semana pasada. Actualización sobre el proceso tras la semana 4. Seguimos recibiendo un gran volumen de solicitudes de cara a la quinta semana del programa de subsidio. Hasta anoche se había presentado más de 4,200 solicitudes, más del 75% de nuestra población de proveedores elegibles. Hemos aprobado más de 2,400 solicitudes para el pago, por un total de más de $174 millones en financiación para afrontar la contratación de personal, los gastos operativos, los suministros, los equipos de protección personal y otros recursos necesarios. Hasta el miércoles pasado ya se había emitido pago por más de $35 millones. El equipo de subsidios está revisando los subsidios restantes o se está cotejando la información impositiva con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, Internal Revenue Service, IRS, antes de aprobar el pago. Sabemos que todos están ansiosos por recibir noticias sobre sus solicitudes y agradecemos su paciencia mientras continuamos trabajando en las colas. Se extiende la fecha límite del primer trimestre. Hoy nos complace anunciar que la fecha límite del primer trimestre se ha extendido hasta el viernes 10 de diciembre. Esto significa que las solicitudes recibidas antes del 10 de diciembre serán elegibles para recibir la máxima financiación. Es importante tener en cuenta que se puede seguir revisando las solicitudes entregadas después de la fecha límite para la presentación, siempre y cuando su solicitud se haya recibido antes de la fecha límite. Usted será elegible para los 3 pagos. Si le ha llegado un número de solicitud que comienza con ARP, significa que el equipo de subsidios recibió su solicitud. Un miembro del equipo de subsidios se pondrá en contacto con usted si necesita más información para procesar su solicitud. Comprobar el estado de su solicitud. Si no ha recibido noticias nuestras y se pregunta en qué situación se encuentra su solicitud, puede comprobar el estado en cualquier momento en el portal del proveedor. Más adelante explicaremos cómo hacerlo. Tenga en cuenta que si el equipo de subsidios necesita más información de usted, alguien se comunicará con usted por correo electrónico primero y luego por teléfono. Nuevamente, agradecemos su cooperación y paciencia en este proceso. Información general. Ahora haremos un breve resumen de las normas sobre los subsidios y las disposiciones antes de hablar del proceso de solicitud. Objetivo del programa de subsidios para la estabilización. Como recordatorio, el programa para estabilización del cuidado infantil se estableció en el marco de la Ley de Plan de Rescate estadounidense, American Rescue Plan Act, a través del Congreso. Virginia recibió más de $400 millones para proporcionar alivio financiero al sector de cuidado infantil. Hemos diseñado este programa con objetivos muy claros: ayudar a estabilizar sus operaciones actuales y hacer frente a los desafíos relacionados con la contratación de personal, realizar inversiones estratégicas en sus programas, fomentar la participación en el programa de subsidios para el cuidado infantil y centrarse en los programas que aborden las necesidades de los niños y familias con menos oportunidades y los proveedores que se encuentran más marginados económicamente. A la hora de diseñar este subsidio, tomamos en cuenta todas las lecciones aprendidas en la administración
de las rondas anteriores de subsidios a través del programa CARES. Esperamos que esto se evidencie cuando usted presente su solicitud y reciba su financiación. Periodo de subsidios. Los proveedores elegibles podrán recibir hasta 3 pagos trimestrales. Cada pago está destinado a cubrir un periodo de 3 meses. Los pagos comenzarán en noviembre del 2021. Las solicitudes se aceptarán en forma continua y se revisarán cada trimestre hasta marzo del 2022. Pero se deberá presentar una solicitud antes del 10 de diciembre del 2021 para recibir los 3 pagos. Una vez aprobada la solicitud, los pagos se realizarán de manera automática. No es necesario volver a presentar la solicitud. Si se produce algún cambio en la operación de su programa, por ejemplo, si hubiera un cambio de dirección, deberá informarlo a su inspector de licencias o a la agencia reguladora local. El sistema de subsidios actualizará su información antes de emitir el siguiente pago. ¿Quién puede recibir un subsidio? La ley del Plan de Rescate estadounidense especifica 2 grupos generales de programas de cuidado infantil elegibles. Proveedores que están autorizados, registrados o regulados de algún otro modo bajo la ley estatal o local desde el 11 de marzo de 2021. En Virginia, esto incluye centros de día autorizados para familias y para menores, centros de día infantiles exentos por motivos religiosos, centros preescolares certificados, centros de día infantiles aprobados por el gobierno local, centros de día familiar registrados de manera voluntaria, centros de día para familias aprobados por un sistema autorizado de servicios de familiares y centros de día para familias aprobados por una ordenanza local. Los proveedores que están aprobados por el programa de subsidios para el cuidado infantil son elegibles para presentar una solicitud sin importar cuándo comenzaron a operar. Los programas que estén cerrados temporalmente son elegibles para recibir la financiación del subsidio con una tasa reducida, pero si vuelven a abrir durante el periodo de subsidio, los pagos se ajustarán en consecuencia. Los programas cerrados temporalmente deben contar con una licencia, registro o certificación activo del VDOE o de otra autoridad reguladora apropiada. Los programas que hayan cerrado definitivamente no podrán recibir la financiación del subsidio. ¿Quién no puede recibir un subsidio? Además de los programas no regulados, los programas cerrados de manera permanente y aquellos que comenzaron sus operaciones después del 11 de marzo del 2021, la ley federal y directrices especifica los proveedores adicionales que no son elegibles para la financiación del subsidio, específicamente aquellos gestionados por las escuelas públicas o los beneficiarios de Head Start. Los beneficiarios de Head Start y las divisiones de escuelas locales han recibido importantes fondos de alivio a través de la ley del Plan de Rescate estadounidense y otros proyectos de ley de ayuda. Los subsidios para la estabilización del cuidado infantil están diseñados para apoyar a los programas que no se han beneficiado por esos recursos dedicados. También tenga en cuenta que debe contar con una autorización o regulación activa al momento de presentar la solicitud. Esto significa que está sujeto a las normas de salud y seguridad del cuidado infantil establecidas por la ley estatal o una localidad. Lamentablemente, los proveedores que no se encuentren regulados no son elegibles para presentar la solicitud. Por último, tenga en cuenta que el sistema de subsidios solo acepta solicitudes de los programas elegibles. Por lo tanto, si su programa no está preidentificado como elegible, no podrá encontrar su centro en los registros del sistema. Esto ayuda a limitar el número de solicitudes que el VDOE tiene que revisar. Tenemos la posibilidad de agregar programas al sistema si se han omitido involuntariamente o si se vuelven elegibles durante el periodo de solicitudes. Si no puede encontrar su programa en el sistema y cree que es elegible, envíe un correo electrónico a childcaregrants@doe.virginia.gov
y díganos qué condición de elegibilidad cumple. Podemos investigarlo y agregarlo al sistema si es necesario. Recursos clave. Ahora queremos dedicar un momento para señalar los recursos disponibles para ayudarle a comprender el programa de subsidios, presentar una solicitud con éxito y aprovechar los recursos cuando los reciba. ¿Ha revisado nuestra página web? El sitio web de los subsidios incluye una gran cantidad de información sobre el programa, incluidos los antecedentes, las preguntas frecuentes, una guía de solicitud para el usuario y las instrucciones sobre cómo presentar una apelación sobre la determinación del subsidio o la elegibilidad para poder solicitarlo. Le recomendamos encarecidamente que consulte estos recursos si tiene preguntas sobre el programa de subsidios antes de ponerse en contacto con el equipo. Puede que encuentre la respuesta de manera rápida. Si no encuentra la información que busca en el sitio web, estaremos encantados de responder sus preguntas por correo electrónico o por teléfono si lo solicita. Contamos con personal que habla español dentro del equipo de subsidios que puede trabajar con usted en español si lo prefiere. También nos hemos asociado con la Virginia Early Childhood Foundation para ofrecer recursos informativos y asistencia técnica para ayudarle a maximizar el impacto de su subsidio, comprender cómo documentar sus gastos y mucho más. Tenemos un enlace a estos recursos desde el sitio web de los subsidios del VDOE o puede contactarlos directamente al sitio web de la VECF en vcef.org/ARPA, nuevo calculador de adjudicación de subsidios. Ahora también tenemos un calculador de subsidios disponible en la página de acceso al portal. Si aún no ha presentado su solicitud y está decidiendo si presentarla, puede agregar alguna información sobre su programa y el calculador generará una estimación de lo que puede recibir. También puede usar estas herramientas si quiere saber cuánto recibiría si se convertiría en un proveedor de subsidios o aumentará su capacidad aprobada. Preguntas frecuentes. Ahora hablemos de algunas preguntas frecuentes que llegan a nuestra bandeja de entrada de correo electrónico de los subsidios. ¿Dónde voy para ingresar al portal de proveedor? Hemos recibido muchas preguntas sobre el enlace al portal del proveedor. Siempre se puede acceder al portal del proveedor en doe.virginia.gov/Child Care Grants, haciendo clic en el botón verde Solicitar ahora. Eso le llevará a la página de inicio de los subsidios, que se puede marcar como favorita y luego se accesa al portal desde allí. ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud en el portal del proveedor? También hemos recibido muchas preguntas sobre cómo ver el estado de su solicitud una vez de que inicia la sesión. Puede ver el estado de solicitud en el portal del proveedor iniciando sesión del mismo que lo hizo cuando envió la solicitud. Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón Portal del proveedor. ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud en el portal del proveedor? Esto le llevará a la página donde conectó su cuenta de usuario a su correo, que se puede ver en el lado izquierdo. En la parte derecha verá el menú desplegable. Si hace clic allí, verá una lista de los centros a los que está asociada su cuenta de usuario. Haga clic en el centro cuya solicitud desea ver. ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud en el portal de proveedor? Una vez que seleccione el centro y hace clic en Enviar, accederá a esta página. Aquí puede ver el estado de su solicitud, editar su formulario W9 si es necesario y revisar los documentos disponibles relacionados con su solicitud o la adjudicación del subsidio. ¿Qué sucede si olvido mi contraseña o se bloquea mi cuenta? También recibimos muchas solicitudes de restablecimiento de contraseña u otros problemas en la bandeja de entrada del DOE. Por favor, tenga en cuenta que el VDOE no tiene la capacidad para manejar esas solicitudes, solo puede hacerlo el servicio de ayuda. ¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? Hemos recibido muchas preguntas sobre el proceso de revisión, como, por ejemplo, ¿es normal que mi solicitud esté en revisión?
¿Qué significa este estado? ¿Cuánto tiempo debe estar mi solicitud en este estado? Nuevamente, sabemos que todos están muy ansiosos de tener noticias sobre sus solicitudes y recibir sus financiaciones. Así que vamos a repasar qué sucede después de presentar su solicitud. Cada solicitud pasa por un proceso de revisión. Si los datos de su solicitud coinciden con nuestra base de datos, su revisión se acelera. El VDOE cotejará su información impositiva con la base de datos del IRS en un par de días viables. Si su información impositiva coincide, se le aprobará el pago. Si no coincide, se le pedirá que verifique su formulario W-9 y que vuelva a presentar esa información. Si su información impositiva no coincide, recibirá un correo electrónico automático en el que se le informará que su solicitud se ha vuelto a abrir para su revisión. Por favor, no responda a ese correo electrónico. Puede ingresar y editar la información del W-9 y si tiene dudas sobre lo que debe hacer, un miembro del equipo de subsidios se pondrá en contacto con usted para hacerle saber los siguientes pasos. Si la información de su solicitud difiere de algunos datos de la información en nuestras bases de datos, un miembro del equipo de subsidios la revisará de manera individual. Contamos con un sistema de colas para que las solicitudes avancen de la manera más eficiente posible, y es posible que su solicitud tarde más de lo esperado en aparecer en la cola. Entendemos que todos están ansiosos por tener noticias sobre sus aplicaciones, pero le aseguramos que trabajamos duro para que el proceso funcione sin problemas. Si necesita corregir información en su solicitud, por favor, no duden en hacerlo. Presentar una solicitud completa y precisa es lo más importante que puede hacer. Puede que un miembro del equipo de subsidios se ponga en contacto con usted para verificar su información y puede hacer las correcciones en su nombre con su permiso. Una vez que la solicitud se ha confirmado, se enviará para cotejarla con la base de datos del IRS. Recibí un correo electrónico que dice que mi solicitud necesita atención y que alguien se pondría en contacto conmigo, pero nadie se ha comunicado aún. ¿Qué debo hacer? Si ha recibido un correo electrónico que dice que su solicitud necesita atención, pero no ha tenido noticias de ningún miembro del equipo de subsidios, puede empezar por comprobar el estado de su solicitud en el portal de proveedor. Si dice TIN Match Failed, no hemos podido verificar su información impositiva con la base de datos del IRS. Por favor, revise su información en el formulario W-9 y haga las correcciones utilizando el botón Edit W-9. Si el estado dice Review Needed, significa que se encuentra en la cola de revisión del equipo de subsidios. En ese caso, aguarde hasta que un miembro del equipo de subsidios se ponga en contacto con usted para obtener más información. ¿Qué sucede si no se aprueba mi solicitud antes de la fecha límite? También sabemos que a muchos de ustedes les preocupa que su solicitud no se apruebe antes de la fecha límite. Por favor, tenga en cuenta que siempre y cuando haya presentado su solicitud antes de la fecha límite, usted es elegible para los 3 pagos. No hay fecha límite para que el VDOE revise las solicitudes. Una vez que un miembro del equipo de subsidios se haya puesto en contacto con usted directamente, es decir, no un correo electrónico automático, con preguntas específicas sobre su solicitud, tiene 30 días para responder. Estoy en proceso de convertirme en un proveedor de subsidios. ¿Puedo recibir la bonificación por subsidio? Otra pregunta común es si el bono para los proveedores de subsidios está disponible para los proveedores que hayan presentado la solicitud pero que aún no han sido aprobados como proveedores de subsidios. No puede recibir el bono de subsidios hasta que el VDSS lo haya aprobado de manera oficial. Usted está aprobado de manera oficial cuando se le ha asignado una identificación de proveedor. Su bonificación se añadirá a su adjudicación en el segundo o tercer trimestre, dependiendo de cuándo reciba la aprobación. Si tiene un paquete de aprobación del VDSS, puede enviar esta información al equipo de subsidios para que podamos hacer ese cambio.
¿Cuándo es la fecha límite para presentar una apelación? Hasta ahora hemos recibido un puñado de apelaciones y de nuevo, sabemos que todos están ansiosos por recibir una respuesta. Al igual que con su solicitud, las fechas límites para las apelaciones se refieren a la presentación de su apelación y no a la determinación que tome el VDOE. Si está apelando una determinación sobre la adjudicación de un subsidio, puede presentar su solicitud para que se considere en cualquier momento antes del 1 de marzo del 2022. Su adjudicación se ajustará en el siguiente trimestre a su recepción. Si está apelando su derecho a presentar una solicitud, su apelación deberá recibirse antes de la fecha límite de solicitud para que se tenga en cuenta para ese trimestre. ¿Cómo puedo hacer un cambio en mi solicitud? Aunque le recomendamos muy encarecidamente que revise todo en su solicitud con mucho cuidado antes de presentarla, si luego detecta un error, se puede corregir. Si necesita editar su información impositiva, puede entrar en el portal del proveedor para editar su información utilizando el botón Edit W9. El equipo de VDOE no puede editar esta información. Todas las demás modificaciones se pueden comunicar al equipo de VDOE para que las procesen. Tenga en cuenta que una vez que su solicitud se aprueba para el pago en un trimestre determinado, no podemos cambiar el monto. Cualquier cambio sobre el pago del subsidio se reflejará en el siguiente trimestre. Tenemos espacio para atender a más niños de los que tenemos aprobados. ¿Cómo podemos cambiar nuestra capacidad aprobada? Algunos proveedores han preguntado si la adjudicación del subsidio se basa en la inscripción o en la capacidad. Las adjudicaciones de los subsidios se basan en la cantidad de niños a los que le puede prestar servicio en un momento dado, sin importar cuántos de ellos estén realmente inscritos o asistan. Usted puede tener la capacidad de presentar servicios a más niños de los que actualmente tiene aprobados. Cualquier solicitud para aumentar la capacidad aprobada se debe dirigir a su inspector de licencias, que puede ayudarle a tomar esa determinación. El equipo de subsidios no podrá actualizar su adjudicación para reflejar una mayor capacidad hasta que recibamos la confirmación de aprobación de la Oficina de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil, Office of Child Care, Health and Safety. ¿En qué puedo gastar los fondos? También hemos recibido algunas preguntas sobre los gastos específicos permitidos. Como recordatorio, la ley federal establece 6 categorías de gastos aprobados, y todos los gastos deben corresponder a una de esas categorías. La VECF trabajará con sus organizaciones asociadas para proporcionar asistencia técnica adicional y recursos sobre cómo gastar los fondos. Si tiene un artículo específico que debería comprar y tiene dudas sobre si está permitido, póngase en contacto con childcaregrants@doe.virginia.gov. Usos aprobados de los fondos. Como recordatorio, las categorías incluyen costo de personal, como salarios, bonos o aumento temporales en la remuneración, beneficios, incluidos los permisos pagados para acceder a las vacunas o cuidar de sí mismo o un ser querido con COVID, becas y desarrollo profesional o costo de transporte de los empleados. Alquiler, servicios públicos, mantenimiento de las instalaciones y pagos de seguros. Usos aprobados de los fondos. Equipos de protección personal, suministros de limpieza u otra ayuda para proveer las buenas prácticas de salud y seguridad, incluidos los suministros para las pruebas de COVID-19. Equipamiento y suministros de interior o exterior para responder a la emergencia del COVID-19. Bienes y servicios para facilitar las operaciones normales, incluidos juguetes, libros u otros materiales, servicios de alimentación, gestión o transporte y servicios de salud mental para los niños o el personal. ¿Tengo que gastar los fondos antes de una fecha determinada? Tenga en cuenta que, aunque tiene que gastar los fondos en las categorías descritas, no hay una fecha límite para gastarlos. Puede optar por gastarlos en cualquier momento. Sin embargo, el VDOE
le recomienda encarecidamente que utilice los fondos para afrontar las necesidades inmediatas y que utilice otros ingresos para sus ahorros o su fondo para imprevistos. ¿Tengo que informar sobre el uso de los fondos? También hemos recibido algunas preguntas sobre los requisitos de informes. No tenemos ningún requisito de informes periódicos para los proveedores. Sin embargo, realizaremos auditorías aleatorias a los beneficiarios de los subsidios para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Por tanto, debe conservar la documentación, tales como recibos, facturas, nóminas y políticas del centro o del programa, para demostrar que cumplió con las condiciones y requerimientos del subsidio y para demostrar cómo gastó los fondos. Esta documentación se debe conservar durante al menos 5 años o hasta el 31 de mayo del 2027. Cuestiones importantes para recordar. Para recapitular, por favor, tenga en cuenta los siguientes mensajes clave de la presentación de hoy. Todas las solicitudes recibidas antes del 10 de diciembre del 2021 son elegibles para los 3 pagos, sin importar la fecha en que se aprueben. Algunas solicitudes podrán revisarse aún después de la fecha límite, y eso está bien. El VDOE se pondrá en contacto con usted si necesitamos más información para procesar sus adjudicaciones. Cualquier actualización sobre la adjudicación del subsidio se reflejará en el pago del siguiente trimestre para dar tiempo a realizar los ajustes. Los fondos de los subsidios solo se deben utilizar para los gastos aprobados, pero no hay una fecha límite en la que deba gastar los fondos. Sin embargo, debe conservar la documentación para demostrar el cumplimiento de los requerimientos del subsidio hasta el 31 de mayo del 2027. Finalmente, nos gustaría reiterar que el VDOE hará todo lo posible para aprobar las solicitudes de los programas elegibles. Un error o una pregunta sobre su solicitud no hará que se rechace de inmediato. Nos pondremos en contacto con usted y trabajaremos juntos para corregir o verificar la información. Esto puede llevar algún tiempo, así que de nuevo, agradecemos su paciencia y cooperación en este esfuerzo. Gracias. Gracias por su participación de hoy. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor visite el sitio web de subsidios o póngase en contacto con nosotros en childcaregrants@doe.virginia.gov.